¿Qué tal? Una vez más, un privilegio enorme poderme dirigir a ustedes. Y esta vez quiero compartir un tema que siempre lo vamos a necesitar en la vida. Todo es necesario en la vida. Es necesario eh, la fortaleza, la sabiduría o el conocimiento. Pero si nosotros en la vida no nos determinamos, a veces va a ser muy difícil que nosotros podamos enfrentar los retos o los desafíos de la vida. El tema que yo quiero compartir hoy se llama Evitemos la falsa confianza. Si bien es cierto, la experiencia nos da confianza. A veces tener un trabajo por mucho tiempo nos da confianza, nos da seguridad. Una economía estable nos puede dar confianza. ¿Cuántas cosas nos pueden dar confianza? Que tú tengas una casa, o como dije hace un momento, un buen empleo, que tú tengas un carro, una profesión. Todos estos parámetros son las cosas que nosotros debemos de aprender, que en la palabra de Dios, muchas veces la palabra nos enseña que no debemos de vivir en la falsa confianza de las cosas que nosotros en la vida podemos llegar a tener. Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este mundo enséñales. No dice que manda, sino enséñales. Que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. ¡Wow! ¡Qué bonita esta palabra! ¿Y por qué dice a los ricos de este mundo enséñales? Porque el aprendizaje en la vida lo logramos a veces a través de escuchar a alguien, o lo podemos aprender a través de una experiencia. Dios no está en contra de la riqueza, por supuesto, pero sí está en contra de que las cosas que Dios te ha dado vengan a producir en ti una falsa confianza. ¿Por qué una falsa confianza? Ante lo que nosotros vemos hoy en el diario vivir, cuántos testimonios de gente que han tenido todo, pero el dinero no los ha podido salvar. Una pandemia vino a cambiarnos la vida, un virus. Cómo las grandes potencias se han arrodillado, cómo el valor del petróleo vino a pasar a dar negativo, bajo negativo, o hacer negativo el precio de este preciado recurso en el mundo. Porque Dios es el único que tiene esperanza para los pueblos. Y cuando ves esta palabra dice que no pongamos las esperanzas, o sea, confianza en las cosas terrenales, sino dice en el Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, todas las cosas para que las disfrutemos. Fíjense que yo a veces me pongo a pensar, porque uno trata de darle sentido a las cosas, y a veces hacerle preguntas: Dios, ¿por qué esto? Sin embargo, hay cosas que uno no había disfrutado. Y a veces la convivencia con nuestra familia nos había faltado. Un descanso. Y para aquellos que dijeron, bueno, las riquezas o esto me da la certeza, no es verdad.
porque en este momento las potencias, las economías se derrumban, se están viniendo abajo por el simple hecho de que en algunos países del mundo era más fácil abrir una discoteca, un bar, un restaurante que abrir una iglesia. Y Dios dijo, ya basta. Y ahora me llenaba pues de cierta medida alegría algo, porque leí en las noticias, dice que las organizaciones de las Naciones Unidas están diciendo que se pronostica un hambre bíblica. O sea, están reconociendo que la Biblia es la palabra bendita de Dios, el manual de las profecías en los últimos tiempos. Porque el hombre no puede solucionar, porque muchas veces el hombre se ha opuesto a la palabra de Dios, porque muchas veces hemos cuestionado la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu confianza realmente? Y cuando tu confianza es falsa, muchas veces Dios nos va a quitar. Nos va a quitar. Porque mucha gente creyente aún, cristianos aún, perdón no es con el fin de molestar, pero muchas veces se han olvidado de Dios. Hacía mucho tiempo se habían apartado de Dios. Y hoy que perdió su trabajo, no hay prestaciones, no hay un salario. ¿A dónde vamos? Cuando veo esta palabra dice que la confianza, nuestra esperanza, verdaderamente tiene que estar en Dios. El afecto que tenemos que dar de nuestro corazón, ese agradecimiento de nuestro interior, porque realmente Dios necesita entronarse en nuestras vidas. Dice el libro de los Salmos, capítulo 33, versículo 16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. En vano para salvarse es el caballo. Y dice, la grandeza de su fuerza, de la grandeza de su fuerza, nadie lo podrá librar. Nadie. O sea, nadie puede confiar. ¿Quién le dio la fuerza al caballo? Se la dio Dios. Si Dios se la quita, ya no te va a salvar. ¿Quién le dio el poder a las autoridades? Dios. Si Dios se las quita, ¿quién nos va a poder salvar? Entonces creo que ante estas situaciones aprendamos, acerquémonos, luchemos. Sabes que en estos tiempos muchas veces veo comentarios de gente que dice, ya se me quitó el sueño, con insomnio. Llega a la 1, 2 de la mañana y no se puede dormir. A mí me pasó y me ha pasado. Y un día le decía a mi esposa, ¿por qué me pasa esto? Me dice, ¿estás preocupado? No estoy preocupado. Y ella dijo, sí estás preocupado. Entonces me llegué a dar cuenta de que sí hay cosas que nos preocupan. Pero me recuerda hace unos 2 meses o un mes aproximadamente recibí una palabra. Y esta es una sierva de Dios, la profeta Toyita, que ella vive en El Salvador, y ella me dio una palabra y me dijo, y quiero decirte que parte de esa palabra se ha cumplido de un 100 en un 70%, falta una parte. Pero me impactaba mucho todo lo que esa palabra venía y en este momento lo que estamos viviendo. Y siempre que me acuerdo de esa palabra le digo, Señor, tu palabra dice que creamos a ti y a los siervos tus profetas y seremos prosperados. Y yo he tomado la palabra y no hay día que yo no le diga, Señor, gracias por esa palabra, porque en estos tiempos de crisis le doy gracias a Dios porque no ha faltado nada, porque no ha faltado la bendición, no ha faltado la provisión para nuestras vidas. Dios
siempre ha tenido el cuidado de nosotros. Porque ante las situaciones que el mundo nos dice, todo se va a destruir, todo se va a derribar, créamelo, no es favorable. Porque hay crisis, hay compromisos. Pero tenemos un Dios maravilloso en quien confiar. Nuestro Dios no es un Dios solamente por tener un nombre. Tenemos un Dios legítimo, un Dios que hace milagros, un Dios que tiene poder, un Dios que da vida a lo que está muerto. Yo puedo experimentar ese milagro de Dios. Yo te digo en esta hora, experimenta tu milagro en Dios. Confía en Dios plenamente. ¿Y qué es confiar plenamente? Voy a irme más allá. Aunque no veas nada, no veas en lo natural, ve en lo espiritual. Ve con ojos de fe, no con los ojos físicos. Porque con los ojos físicos lo que yo estoy viendo es una gran crisis, es un gran problema. Pero cuando yo miro con los ojos espirituales, voy a disfrutar las cosas que Él tiene para mi vida. Todas las cosas que Él tiene para mi vida. Dice la palabra de Dios, tú lo conoces, tú lo sabes, lo oyes, que los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Quiero dejarte esta palabra y decirte que Dios te bendiga, que tu confianza sea Dios. Quita tu confianza de las cosas perecederas, porque Él es el que provee para nuestras necesidades. Muchas bendiciones.